Bueno, voy a continuar con el tema de los niños en Cristo. La semana pasada, por razones bastante obvias, el momento lo ameritaba así, pero vamos a continuar. ¿Qué les parece? Está muy bien este tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy bueno, sobre todo muy importante que tratar. Y voy a pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 11, verso 25. Ahora, quiero decir algo, también aclarar algo. No es malo el ser niño cuando tiene que ver con una ausencia de malicia, porque el apóstol Pablo habla de eso. Es más, la Biblia dice que tenemos que ser como un niño para entrar al reino, ¿sí? Ahora, aquí el problema surge cuando nosotros, debiendo de ser ya hombres desarrollados espiritualmente hablando, cuando debemos de ser personas que ya estamos caminando en la madurez hacia Cristo, todavía nos comportemos o hablemos o actuemos como niños. Eso es lo que está mal. O sea, quiero poco a poco irlo dejando en claro, porque es como si yo les digo que haber sido niño fue malo. Yo creo que todos nosotros, independientemente de del trasfondo en el que vivimos, sea pobres o ricos o como haya sido, creo que nuestra infancia fue bonita. Ser niño fue una etapa bonita, ¿sí o no? Independientemente que si te golpeaban o no te golpeaban, o si tuviste o no tuviste X, Y, creo que la etapa de niño es bonita. Un niño, por ejemplo, cuando un niño está en escasez, creo que lo representa muy bien este programa de televisión del Chavo del Ocho, en donde sacan al chavo con una caja de cartón y en lugar de llantas pone lo que serían unas corcholatas que ya casi no se usan, ¿verdad? Aquí son corcholatas, probablemente en otro lugar se llamen de otra manera, pero son las tapaderas que había de metal, ¿verdad?, con las que se tapaban los envases de refresco. Y se acuerdan que él no tenía ningún problema. O sea, él estaba feliz con su carrito y él decía, es mi carro. Luego llegaba el presumido de Kiko con un carro precioso, ¿verdad? Pero eso no echaba a perder nada. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tuvieron una niñez así? Probablemente varios dirían, yo la tuve. Pero nunca fue un problema. ¿Por qué? Porque fueron felices. O sea, dijeron, bueno, no tenía, pero para mí, tal vez una Barbie, como las de hoy, no la tuve porque ni existían, pero tuve como dice la canción, mi viejo caballo de palo, que llevo 6 navidades con él, ¿verdad? Ese es el colmo, ¿verdad? Ese sí es el colmo. Bueno, o tal vez los muñecos de papel, de esos de cartón. Cada uno pues podría decir que dentro de sus limitaciones, incluso hasta una muñeca tal vez así ya de trapo, pues es una muñeca bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ser niño fue una etapa bonita. Pero ahora, la pregunta es, ¿te hubiera gustado quedarte en esa etapa? Claro que no. La vivimos, fue bonita, la dejamos atrás. Ahora estamos ya viviendo otra etapa. Sucede lo mismo en la fe. En nuestro caminar con Dios es igual. Ahorita vamos a ver con más claridad algunos ejemplos en la Biblia. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 25, el Señor Jesús dice que en el Espíritu Él se gozó y dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Luego, si nosotros vamos al capítulo 21 del mismo Mateo, en el verso 16, dice que Jesús va entrando a Jerusalén
y la gente le pone palmeras, le pone parte de su ropa, ustedes saben la historia, pero dice que también un grupo, ¿verdad?, en particular, empiezan a alabarlo. Entonces vienen y le dicen en el verso 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les responde y les dice, sí, que nunca leyeron en la Escritura que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Qué está diciendo Jesús con estas dos escrituras? Muy fácil, que Dios ha escondido todo lo que es Él, todo lo que es el misterio de Cristo mismo, de la salvación, de las verdades espirituales, y se las ha revelado a aquellos que son como un niño, confiados, sin malicia, todo lo creen. Y de la misma manera, no fue en vano que en la Escritura, en el Antiguo Testamento estaba escrito que precisamente la alabanza que podía provenir y que iba a ser perfeccionada es aquella que emana de un corazón como el de un niño. Yo creo que todos nosotros podemos, por ejemplo, ver cómo nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, se entregan en la alabanza, por ejemplo, o están cantando canciones, ¿no? ¿Y qué es el mensaje? ¿Qué sientes tú cuando ves a un niño cantando así? ¿Qué mensaje recibes tú? Porque si tú te das cuenta, un niño cuando canta, estoy hablando canciones de Dios, ¿verdad? No que se pone a cantar de Pedro Infante. Cuando canta canciones de Dios, híjole, o sea, dices, qué bonito, porque lo dicen o lo cantan con el corazón, sin malicia, ¿verdad? Yo me acuerdo, tal vez ustedes se pueden recordar, pero yo me acuerdo que cuando éramos niños y cuando se nos decía, vamos a orar, por ejemplo, si era una enfermedad o un problema, yo me acuerdo que decían, pues vamos a orar, y orábamos. Y luego ya después, ¿verdad?, empezaban los adultos a decir, híjole, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y yo me acuerdo que yo en lo personal, yo decía, pues no oramos ya. Ahora, yo no sé si tus hijos te han dicho eso alguna vez. Pues no que ya le pedimos a Dios, pues. Dices, ay, híjole. No, sí, pero ay, pues ¿qué le digo? Ah, qué vergüenza. Yo oro por ti. Y ellos lo creen. Los niños son sinceros. Los niños cuando oran o cuando piden, lo dicen creyendo de verdad, Señor, gracias, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Miren, en Marcos 10:15, el Señor Jesucristo lo dejó muy en claro cuando habló de este aspecto. Marcos 10:15. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, la Biblia nos dice que un requisito para entrar en el reino es tener una actitud como la de un niño. O sea, creerlo sin pensar, sin cuestionar. Decir, bueno, sí, pero ¿será? No. De hecho, si somos francos, debemos de reconocer que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos tocó y nos redargulló, creímos ciegamente como un niño. ¿Sí? Sí, Señor, que mis pecados sean perdonados porque el Espíritu me da testimonio. Entramos al reino como un niño. Jesús destacó eso. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de los discípulos, a lo largo de la historia de los evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo ellos representan de una manera muy clara esto que estamos hablando. Dice Lucas capítulo 5, si van conmigo por favor, Lucas 5, vamos a ver cómo los discípulos fueron precisamente cuando Jesús los llama, cuando Jesús se encuentra con ellos y los llama, fueron así, como niños. En Lucas capítulo 5, versos del 1 en adelante, dice, aconteció que estando Jesús
junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la que era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose él, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando termina de hablar, le dice a Simón: boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y dice que, verso 5, Simón le responde, dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero escuchen, mas en tu palabra echaré la red. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud de un niño. Un niño le puedes decir 30 veces y 30 veces lo cree. ¿No es cierto? Mira, ve a la esquina y te paras y va. No hay nada. Otra vez, y ahí va el niño, ¿no? ¿Sí o no? Así son. Bueno, estamos viendo cómo la actitud de un niño es elemental para entrar al reino. Simón, un hombre ya experimentado en el mar, en la pesca, podía haber dicho, ¿verdad? Ay, mira, ¿sabes qué? Ignora a este señor, a este joven, a esta persona. ¿Quién? A ver, ¿cómo me va a enseñar a mí, un pescador de profesión, de carrera, ¿verdad?, que bogue mar adentro? Ahora, otra. ¿Sabían ustedes que si ellos habían estado pescando, era porque estaban seguros de que no había peces? O sea, ya estuvimos allá, estuvimos trabajando y no vemos nada. Él pudo haber dicho: oye, mira, gracias, pero yo sé mi oficio. Tú predica, háblale a la gente que es lo tuyo y yo hago lo mío. En el verso 5, los que son pescadores saben mejor esto. Yo no soy pescador, pero yo he oído que los mejores momentos para la pesca es en la noche. ¿Por qué? Porque el pescado está, cuando sale el sol en el día, los pescados de alguna manera se esconden y no es muy propio. En la noche es más fácil pescar por el clima y además porque los peces se aglomeran y es más fácil echar la red y pescarlos. Entonces lo que el maestro está diciendo, simple y llanamente, no concuerda por 2 cosas. La primera, ya venimos de allá. Y 2, ya es de día, o sea, ya no hay peces. Pero ellos actuaron como un niño. Que mira, yo ya fui, ya estuve toda la noche, pero si tú lo dices, yo voy. Verso 6. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Les tuvieron que hacer señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué óvole? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Te das cuenta? Tuvieron una actitud de un niño, creyeron. Pero también por el otro lado, hay que ver que fueron, como todo niño, fueron irreflexivos. ¿Se acuerdan que la semana antepasada hablábamos sobre las características de un niño? Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, uno de los ejemplos más clásicos que los discípulos tuvieron como niños. Y ahora vamos a ver cómo los discípulos nos van a enseñar a nosotros cómo las actitudes que muchas veces tú tienes, los tuvieron ellos.
Ahí en Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? ¿Te das cuenta? Fueron como un niño, totalmente irreflexivos. O sea, no pensaron, o sea, ¿qué estás diciendo? Dice la Biblia, en el verso 55, que Jesús se voltea, los reprende y les dice, no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero ellos nos enseñan cómo es que son los niños, ¿cierto, no? Irreflexivos. En ese momento ellos van a la aldea, quieren hacer preparativos, quieren tener todo listo para que Jesús entre y se quede ahí, y los samaritanos, al ver que van a Jerusalén y que son judíos, dicen, acuérdense que entre ellos no se podía ni ver. ¿Cuál es la actitud de estos dos hermanos? Mira, Señor, ahorita si quieres hacemos que caiga fuego del cielo. ¿Qué? ¿Son así los niños o no? Claro, ¿verdad? O sea, ahorita saco mi pistola y los destruimos a todos. ¿Qué te pasa, hijo? Un zape en la cabeza. ¿Qué estás hablando? Así son los niños. Y el Señor tiene que corregirlos. Dice, no, ¿qué les pasa? Ustedes no saben qué es lo que traen ahí, ¿verdad? ¿De qué espíritu son? Dice, yo no he venido para perder las almas de los hombres, he venido para salvarlas. Ahora, en otra ocasión, vamos a ver en Mateo 15, por favor, Mateo 15:21, otro de los rasgos o características de los niños es que son egoístas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Son egoístas. Un niño que tiene un carro o un juguete no le gusta prestarlo, aunque no esté jugando con él. Puede ser que venga otro niño y aunque no esté jugando con él y lo toma, ¿qué le dice? Es mío, lo estoy ocupando. Oye, pero no es cierto, no, es que es mío. Bueno, en Mateo 15:21 dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y en el verso 22 dice, había una mujer cananea que había salido de aquella región y que clamaba y decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió palabra. Pero ¿quién se acerca ahí? Los discípulos. ¿Qué es lo que dice? Le rogaron diciendo, ¿qué le dijeron? Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Verdad? Señor, mira, córrela. Despide, o sea, dile que se vaya. ¿No? Ahora, muchos han dicho que el Señor Jesús está actuando de manera egoísta también. Nos dicen, mira, también el Señor dice que, pues no quiso hacerle el milagro a esta mujer, ¿no? Pero no es así, no es así. Si seguimos leyendo, vamos a ver cómo el Señor deja que la mujer siga buscándolo y dice que entonces viene y se postra en el verso 25 y le dice, socórreme. Y el Señor le da un ejemplo, dice, mira, en el verso 24 le dice, yo no fui enviado sino a las ovejas de Israel. Y luego le dice, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, aquí no está hablando de una manera despectiva. La palabra que Jesús usa aquí está hablando de perros de casa, no perro de la calle. Está hablando de un perro educado, un perro amaestrado.
Y está hablando de que cuando tú comes en la mesa, ¿cuántos que tienen perro? Comes, se te cae algo, pues el perro va y lo come, ¿verdad? El perro de casa, no el perro que anda en la calle. ¿Quién va a dejar que un perro en la calle se meta? Nadie. ¿Qué le estaba diciendo? Él estaba diciendo, mira, yo soy enviado a darles primero de comer a los amos, al pueblo de Israel. Y escuchen la respuesta de ella. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mano de sus amos, de la mesa, perdón, de sus amos. Y entonces Jesús le responde, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo el Señor, lejos de ponerse una actitud egocéntrica, ¿verdad? Lo que Él estaba tratando era de provocar en esta mujer. Decir, bueno, realmente crees, realmente tienes hambre, deseos. No, pues sí se lo demostró. Y de hecho, fíjense qué interesante, pero las personas que tuvieron encuentros con Jesús, que más disposición, más hambre, más voluntad tuvieron de obedecerlo, en su gran mayoría, todos eran no judíos. Está esta mujer, está el centurión, está la samaritana, ¿sí? Eran personas que no eran judías. Y Jesús nunca les cerró el reino, jamás. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Córrela, despídela, da voces tras nosotros. Aquí viene ahí gritando, ay, ¿verdad? O sea, tenían su actitud de divos, ¿no? Como el día de hoy muchos la tienen, ¿no? Ay, no, como en alguna ocasión dijeron, es que el siervo de Dios está cansado. Sí, ve con su manager, él te va a atender. Bueno, ahora, también dijimos que los niños se pelean, ¿no es cierto? Tienen pleitos. Bueno, en Lucas 22, en el verso 24, fíjense ustedes, si ustedes leen un poquito arriba en el contexto, yo les pregunto, ¿en qué lugar se encontraban ellos antes de leer esta escritura? ¿En dónde estamos ubicados? ¿En dónde está Jesús con ellos? En el contexto. En la última cena. O sea, ya cenaron, les lavó los pies, ¿cierto o no? ¿Sí están conmigo o no? Digo, para que no digan, ay, no. El pastor dijo herejías. No. ¿Sí estamos o no? Ahora, ese fue el lugar más relevante, porque él acababa de decirles que un nuevo pacto estaba a punto de entrar. ¿Cuál era ese pacto? En su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Hace unas semanas lo celebramos, ¿no? Aquí mismo lo hicimos. La semana pasada lo hicimos, ¿se acuerdan? Lavamiento de pies, todo eso, ¿no? Que Jesús hizo. Bueno, díganme, ahora sí, entendiendo el contexto, Jesús acaba de hablarles sobre el nuevo pacto, lo que va a pasar. Verso 24, ¿qué dice? A ver, yo les pregunto, ¿es un momento sublime? ¿Es un momento muy importante lo que está haciendo Jesús? Les está dando una lección de vida increíble porque les lava los pies, pero ahí ya terminó. Y díganme, ¿cuál es la actitud de ellos? O sea, en lugar de que ellos estuvieran mentalizándose sobre el momento de lo que... Oye, ¿escuchaste lo que dijo el maestro? Viene un nuevo pacto. El pacto que hablaron los profetas, Jeremías, Ezequiel. ¿Cuál iba a ser? Pondré mis leyes en su corazón. Ya no pondré en tablas. Acaba de hablar que en su sangre, ¿verdad? Vamos a ser redimidos. O sea, ¿sí me explico? ¿Y en qué estaban pensando ellos? Peleándose. O sea, ¿te imaginas el cuadro? El Señor está hablando de algo tan importante, tan como lo decía hace rato, tan sublime, ¿verdad? Tan relevante para su vida, y ellos están peleando como niños,
¿Sobre quién de ellos sería el mayor? O sea, en lugar de estar pensando en todo esto tan hermoso, ya estaban pensando quién se va a quedar con el hueso. A ver, oye, no, a ver, ¿quién? A ver, tú, Pedro, ¿por qué dices que tú? No, porque yo le dije, cuando me dijo, boga mar adentro, yo dije, sí, señor, no, bueno, ¿eso qué? Y luego ya está el otro, ¿verdad? Pero acuérdate que yo me recosté a un lado de él. No, y ahí está cada uno, viendo quién de ellos sería el mayor. Díganme si esto no es una actitud de niño. Díganme si es cierto o no que cuando uno, por ejemplo, cuando uno es niño, o cuando uno ve a sus hijos, se ponen a pelear por tonterías. Tonterías. O sea, tú, por ejemplo, pones a tus hijos, dices, a ver, vamos a poner reglas. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto. Ay, pero yo, ¿por qué? Si lo que va a hacer él no es tan difícil como lo mío. Y dices, ¿verdad? Y dices, bueno, está bien, a ver, tú haz lo que hace él. Invertimos. No, ¿por qué? No, yo me quedo con lo mío, porque yo ya hice mucho. ¿Cierto o no? Esa es la actitud de un niño. Esa es la actitud de un niño. ¿Sí? O sea, un niño está en el momento más sublime e importante, está pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? O sea, está pensando en cosas que son verdaderamente intrascendentes, ¿no? O sea, sin valor. Un niño también es emocional. Vimos, incluso les di algunas escrituras que en donde Pablo incluso habla del orden que debe haber en la persona, en su persona, y el orden que debe haber en la iglesia. Lo vimos. Cuando una persona es un niño, es emocional. Yo se los he dicho varias veces, una persona que se deja guiar por sus emociones es un niño. En Lucas 10, versos del 17 al 20, vamos a ver un ejemplo nuevamente con los discípulos y compañía, porque no nada más son ellos. Dice el verso 17 de Lucas 10, Jesús envía a 70 para que vayan a predicar, primero a sus 12 y luego a los 70. Dice, volvieron los 70 con gozo. Y yo quiero que me están siguiendo con su vista. ¿Qué es lo que le dijeron a Jesús? ¿Por qué venían con gozo? ¿Te imaginas 70 venían con gozo? Brincando. ¿Verdad? El Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sí? ¿De veras? Se los dije. No, si yo les dije que en el nombre de Jesús. ¿Sí dijo así? Verso 18. Y le dice, sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el cuate venía hecho la mocha, como decíamos aquí, ¿verdad? A ver qué pasaba ahí, que le estaban alborotando el gallinero. Y dice, miren, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Escuchen verso 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Un cristiano que se goza y se regocija porque es que yo fui y oré por alguien y sanó. Está bien, ¿verdad? Debemos de reconocer incluso que hasta uno mismo, cuando uno pasó por esa etapa, así era. No, y yo oré y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Hay un montón de cristianos que así son. ¿Por qué? Porque son niños. Yo les decía, ¿hay iglesias niñas? Sí. Hay iglesias que todo el tiempo están viendo demonios, en todo, hasta en la sopa. Miren, me estaban platicando un caso, de veras, de una persona, una familia, un matrimonio,
que la esposa, por ejemplo, cuando el marido se va a trabajar, yo sé que lo que voy a decir puede parecer así como que no es cierto, es real. Cuando el esposo está bañando, bueno, la esposa le prepara el desayuno, dice que le pide al Espíritu Santo que le diga qué color de pantalón va a ponerse el marido. ¿Cómo ven? O sea, bueno, es una niña. Es una niña. Yo les decía el caso de las personas que se sienten felices porque fueron y oraron por alguien y sanó, o fueron y oraron por alguien que supuestamente estaba endemoniado, porque también hay que ver que muchas veces no están endemoniados, pero que sienten felices, son felices, ¿verdad? Yo tengo un tío que tiene ya una edad madura como persona, pero él es feliz dando talleres de cómo liberar gente. Es feliz y es como un enanito, o sea, en todo el aspecto, está chaparrito también. Pero, miren, él es feliz, él siente que lo máximo en su vida, ¿verdad? Y una vez platicando con él, bueno, ¿y qué les enseña? Las técnicas. Cómo liberarse, cómo autoliberarse. ¿Sí? O sea, porque como anda uno en la calle, pues trae uno la influencia diabólica, ¿no? Entonces cuando llega se autolibera. O sea, hay gente que le apasiona esto. ¿Por qué? Porque son unos niños. Así son los niños. El niño siente que, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! Y fíjate y fuimos, ¿y qué crees? Que me metí y salió no sé qué, y bien contento. Dice, mi hijo. Miren, en una ocasión, cuando mi hija Fabiola, la más grande, estaba de moda, porque ¿se acuerdan que vino de moda el Chavo del Ocho? Que empezaron a meter programas del Chavo del Ocho, pero muy fuerte, ¿verdad? Como que llegó una época, otra vez. Bueno, pues resulta que llegó un circo cerca de la casa. Y decía, venga a ver al Chavo del Ocho. Y luego abajo decía, con letras chiquititas, el imitador. ¿Verdad? Pero así grandote ya. Entonces mi hija, pues no sabía leer. Le dije, mira hija, el Chavo del Ocho, que venía a la caricatura. Feliz mi hija. La llevé, bueno, el circo, no hombre, yo creo que se caía el circo solito. 3 chivas flacas, un león a todo pulguiento, que parecía perro. Y el mismo que domaba, el que vendía palomitas, el que estaba en la taquilla, el que te daba la bienvenida, hacía todo. Entonces llegó el momento sublime, ¿no? Y era el Chavo, claro está. Bueno, entonces yo la dije, híjole, dije, bueno, pues es niña. Entonces mi hija, pues ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Entonces ya sale, ponen la música de fondo del tema del Chavo del Ocho. Y ya todos felices, ¿verdad? Y sale un tipo como con unos 300 kilos de más. O sea, no se parecía en nada al Chavo del Ocho. Pero pregúntenme, los niños, ¿cómo estaban? No, los niños estaban vueltos locos, porque traía la gorrita, el chorcito, y todos estaban felices. Mira, mi hija salió feliz, aunque después me dijo, oye papi, pero no se parece mucho al Chavo del Ocho, ¿verdad? Bueno, hija, tú sabrás que la vida, pues, del Chavo del Ocho fue muy buena y subió muchos kilos. No, pero, o sea, recuerdo que también en una ocasión le íbamos a ver el de la Chilindrina, pero ese así era la Chilindrina, porque nos sacaron hasta la risa, estaban re caro el boleto. Y fuimos porque era una, ahorita ya no vamos. Pero ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y le sacamos la foto. Y bueno, mi hija yo creo que fue el mes de ella. Todo el tiempo hablaba en la escuela, ¿verdad? Así son los niños. Y yo voy que me tomé una foto con la Chilindrina y la tenemos en su cuarto, ¿verdad? Y bueno, así sucede con estos, vienen contentos, ¿no? A ver, ¿por qué no le dijeron, recibieron el mensaje, ¿verdad? Hubo vidas transformadas. No, ellos venían contentos de que los demonios se les sujetaban. Así hay muchos cristianos que se sienten felices porque los demonios se sujetan, sí, superhéroes.
Por ejemplo, los niños quieren ser superhéroes, quieren ser Superman. Un hermano mío, Víctor, ¿verdad? Se aventó de un, ¿cómo se llama? De un barandal, creyendo que era Superman, y se rompió un bracito, ¿verdad? O sea, ¿cuántos niños no han hecho eso? Uno de niño se ponía una capa, bueno, se ponía una toalla o una tela, y ahí uno corriendo, ¿verdad? Y no le daba pena a uno, ¿verdad que no? Se me sujetan, me tienen miedo los demonios. Exacto. Ahora, un niño espiritual es igual. Un cristiano que es niño es feliz. Porque dices que oré y sanó, oré y el demonio lo dejó, oré y... O sea, dices, Jesús, el Señor Jesús, está viendo las cosas de otra manera. Y dice, bueno, pues está bien, qué bueno, pero mira, si hay motivo de gozo, es que tu nombre esté ahí arriba. Eso sí. ¿Sí o no? Cuando un cristiano ha pasado de una etapa de niño, es porque ya ve las cosas de otra manera. Ya no le importa tanto el decir si echa fuera demonios, como tú decías, si es super cristiana al rescate, ¿verdad? Ya llegué y todos los demonios tiemblen. O sea, no, sabe perfectamente bien que si hay algo a lo que debe de enfocarse y de regocijarse, es que tiene un lugar escrito junto al lugar de Cristo Jesús. Dice, ahí está mi nombre. Eso es lo que debo de hacer. ¿No es cierto? El mismo Señor no lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre. Fueron gente que, bueno, ¿verdad? Para empezar ni los conocía. En este caso estamos hablando de niños, gente que sí conoce a Dios, pero son niños. ¿Sí? Por eso cuando tú veas a alguien así, sé paciente, entiéndelo. Cuando alguien te diga algo espectacular y te diga, no, es que mira, vinieron, yo me acuerdo que un amigo me dijo, fíjate que en la iglesia fue un hombre que pone muelas, tapa muelas de oro. Órale, no, pues qué bueno. No, mi esposa trae aquí la amalgama y, ¿verdad? Bueno, está bien, qué bueno. Y le dije, bueno, o sea, ¿todo esto qué? No, pues, no, es que es bien bonito. Emocional, ¿verdad? O sea, sienten que porque fue alguien y porque, bueno, aquí ya tendríamos que entrar en muchos aspectos también, ¿no? Ver, por ejemplo, como decía alguien, ¿verdad? ¿Y por qué no pone puentes? ¿Por qué no saca muelas completas, no? Bueno, pero ya entramos. Por ejemplo, miren, ahorita ya se ha bajado, pero había una moda de la lluvia de oro, ¿verdad? Y aquí en Guadalajara, ahí van cerca, hay una, en Tlaquepaque, hay una mujer donde precisamente en su iglesia, dice ella, ¿verdad?, que amanece con, le llaman ricitos de oro, por lo mismo. Y dice, no, pues ella proclama, dice, no, en mi iglesia llueve oro. Y todos están felices porque dicen, en mi iglesia ya llueve oro. Venga, a ver, tráigame el chupón para el niño. Claro, pero fíjense qué triste que muchos, y hablo de muchos cristianos, se dejan guiar por esto como niños. Porque brincan y, ay, yo fui a la iglesia donde llueve oro. Y luego caen piedras preciosas. Y dices, bueno, a ver, vamos a suponer que yo en lo personal tengo todas las reservas, todas del mundo, porque ya se han hecho pruebas, porque han ido con gente que sabe de esto y han dicho, Señor, esto en el idioma, ¿cómo se llama? Brillantina. Y esto en la tienda, en la tlapalería, en la papelería más bien, unas bolsitas de a peso, ¿verdad? Y luego han llevado las dichosas gemas y resulta que es bisutería barata, chafa, corriente, pues. Pero bueno, vamos a suponer, yo en lo personal creo que Dios no se presta para eso. O sea, Dios no está jugando como dicen ellos, es que es testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿De qué? ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito. Cuando la gente va y lleva esto, dicen, no, esto es, le mintieron.
Pero sin embargo, ¿qué hacen? ¿No es cierto que están felices como enanos? Porque llovió, cayeron gemas. Yo les decía en la mañana, me mandaron un video de un hombre que decía que la oración de Agur pues, era una tontería de Proverbios, donde dice, Señor, no me dejes pobre, porque pues voy a robar, ¿verdad? Ni me des tanto porque me voy a olvidar de ti. Pero mira, dame lo justo necesario nada más. Y él decía, esto es una tontería, esto ustedes no pueden creerlo, esto es de un hombre inestable, ¿cómo puede ser posible? Queremos que nuestros hijos vayan a la mejor universidad, en las mejores escuelas, vivir en el mejor apartamento, o sea, y los demás sentaditos diciendo que sea todo lo que dice. Ahora, esto es bien triste, lo digo de verdad, porque muchos de estos ministros han fomentado a que la gente siga siendo niña. No le han ayudado dándole la palabra de Dios para que la palabra que les nutre los haga crecer y maduren. Porque ¿qué pasa si estos niños les quitan, por ejemplo, la lluvia de oro? ¿Qué pasa si les quitan las gemas preciosas? ¿De qué los entretienen? ¿Se dan cuenta? Y eso es bien triste. Porque yo lo digo de verdad. Cuando yo me he encontrado con gente que viene y me dice, es que hermano, como la que comentaba, ay, me gusta mucho allá, porque allá en la alabanza se siente bien bonito. De verdad, me da coraje y a la vez tristeza. Porque digo, híjole, qué triste que no pueda salir de ser un niño. Así. Y lo más lamentable es que pasan los años, y no estoy hablando de 2 ni de 3, estoy hablando de 10, 15, los vuelves a ver y siguen siendo niños. El día de hoy el cristiano está más enfocado en los dones que en el fruto del Espíritu, en madurar, en crecer. Esa es la verdad. Un niño está más enfocado en los dones que en el que da los dones. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, exactamente, ¿no? El que voy a ir con el profeta para que ore por mí. ¿Y qué tú no puedes orar? Ahorita voy a hablar del siguiente punto, es dependencia. Un niño es dependiente totalmente de sus padres. O sea, un niño no lo puedes tú dejar. Claro, sí puedes dejarlo ahí, si no te muevas aquí, quédate. Pero tú no puedes decirle, mira, mañana quiero que vayas y pagues el teléfono, luego de ahí te pasas y preparas el desayuno. No. Miren, aquí en Mateo 17, empezando del verso 14, dice ahí en el verso 14, cuando llegaron, Jesús va descendiendo del monte, después de haberse transfigurado, y baja, y dice que el gentío se empezó a aglomerar ahí, y viene un hombre y se arrodilla delante de él y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático, padece muchísimo, muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Y dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces Jesús le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Entonces ya Jesús reprende al demonio, sale del muchacho y queda sano. Más adelante los discípulos le preguntan en el verso 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dicen, por su poca fe. Porque yo les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían este monte, pase de aquí a allá, se pasaría y nada sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En pocas palabras, ellos todavía dependían del maestro. Eran niños, todavía tenían que estar esperanzados a que el maestro viniera e hiciera las cosas. No es el único ejemplo. En Mateo 14, verso 13, vemos otro ejemplo de una dependencia del maestro. Vemos cómo el Señor, incluso a propósito, los pone en situaciones como esta para poderles enseñar, para poderles hacer ver que todavía estaban muy verdes, que eran unos niños, porque el Señor todo lo tenía bajo control. Ahí en el verso 13 de Mateo 14,
dice que Jesús se va a un lugar desierto y apartado, y que cuando la gente lo oye, lo sigue a pie. Y dice que entonces Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellos y sana a los que estaban enfermos. En el verso 15 dice que ya era de noche. Vienen sus discípulos y le dicen, el lugar es desierto, la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahora, ¿qué les responde Jesús? Les dice, no tienen necesidad de irse, ustedes denles de comer. ¿Qué le dijeron ellos? No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Entonces Él les dice, tráemelos acá. Miren, si hilamos esta escritura con otra escritura paralela que habla de lo mismo, pero viéndolo desde el punto de vista de Juan, vean ustedes en Juan 6, 5 y 6, cómo Juan no lo narra. Y ahí nos clarifica qué era lo que estaba pasando. Juan 6, 5 y 6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, entonces le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, ¿qué dice? Dice, pero esto lo decía para probarle, porque Él, el Señor Jesús, ya sabía lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ellos como niños dependían del maestro. Ahora, un cristiano niño es una persona que todo el tiempo depende de alguien. Todo el tiempo. Por eso yo les dije, y empecé la predicación así, ¿es bueno? Sí. ¿Es un requisito? Sí. ¿Los niños son sinceros en su alabanza? Sí. Pero llega un momento en el que tenemos que crecer. ¿Sí me explico? Tiene que llegar un momento en el que tenemos que caminar. No podemos todo el tiempo ser dependientes de alguien. Llámale el esposo, la esposa, el amigo, el pastor. Yo entiendo que cuando una persona es niño, lo he vivido. Una persona que es niño, todo el tiempo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, vente. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, vente. Uno lo entiende. ¿Por qué? Porque va caminando, apenas va con... ¿Sí o no? A ver, cuando nosotros empezamos en la fe, ¿no éramos así? Sí. Pues teníamos dudas, muchas veces no aclarábamos las cosas bien, no se nos clarificaban. Sí, pero llega un punto en el que cuando una persona, todo el tiempo, pasan los años y sigue buscando al pastor, sigue buscando a alguien, oye, fíjate que dices, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú seas lo suficientemente dependiente de Dios para poder librar tus batallas y para poder decir, no, hermano, fíjese que me pasó esto, pero yo empecé a orar y en la palabra Dios me habló y me mostró, y no, Dios me dijo, ¡tarán! Está dejando de ser un niño, ya está madurando, ¿sí o no? Y eso es bien importante. Ahora, yo no lo digo porque yo quiera quitarme el trabajo, no, yo no lo hago por eso. Es más, yo lo llegué a decir antes, si alguno de ustedes tiene algún problema y quiere que yo hable con él, con todo gusto lo hago. Pero lo que sí es un problema es cuando un cristiano todo el tiempo. O sea, pastor, fíjese que estaba comiendo y se me cayó el vaso. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que sea un demonio o usted cree que de verdad se cayó solo? Ay, pues tú cómo ves, no, yo creo que se cayó solo. Ah, bueno, se cayó solo, ¿verdad? Me acuerdo que hace tiempo una persona me habló a mí en la madrugada, y yo no tengo problema tampoco que alguien me hable en la madrugada, la verdad no, siempre y cuando sea por algo importante, ¿no? Pero como este era un niño, me habló y me dijo, ay, fíjate que pues lo que pasa es de que mi vecina está enferma, se puso bien mala, ¿qué hago, pastor? ¿Puede venir? Dije, no. Y se quedó callado un ratito en el teléfono.
Y dije, no puedo ir. ¿Por qué? Porque estás tú ahí, tú llévala. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿sí me entienden? Un niño todo el tiempo está... Ahora, yo les dije, un grave error que ha habido en la iglesia es que precisamente se ha fomentado esto. ¿Por qué? Porque miren, seamos francos. En un momento dado, para mí como pastor, o para cualquier pastor, el que la gente siempre venga contigo, eso puede servir de dos cosas. Porque yo por ahí puedo empezar a manipular, que es lo que se hace el día de hoy. Cuando hay personas dentro de la iglesia que, como lo que daba el ejemplo esta señora, no se ponen un pantalón de un color hasta que el pastor les diga qué pantalón se deben poner. O sea, tengo que pedirle permiso al pastor para todo. Pastor, ¿puedo ir al baño? Oiga, ¿cómo ve? ¿Le pongo el vestidito blanco o le pongo el vestidito rosa a mi hija? Pues ponle el que quieras. Ahora, yo entiendo que muchas veces muchos pastores lo han usado para eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en un momento dado se manipule a la iglesia. Y digan, no, lo que va a ser primero ven y dime a mí. Ájala. Pues sí, pero depende. ¿O no? Hay cosas que yo no tengo por qué preguntarle al pastor. Son muy obvias. ¿No? O sea, yo no tengo por qué ir. Eso se ha prestado dentro de la iglesia. Para que mucha gente, mira, no es cierto. Y para mal. Me comentaron un testimonio verídico de una familia en algún lugar de aquí del país, que ellos iban a una iglesia. Entonces llega el papá y le dice a su pastor, oiga pastor, fíjese que esta es una familia de dinero. Le dice, fíjese que quiero vender el carro porque mi esposa quiere una camioneta. Y pues le quiero dar una sorpresa. Le dice, ¿usted cómo ve? ¿Y cuánto lo quieres dar? No, pues en tanto. Bueno. Oh, pues sí, si quieres, pues véndelo. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué vas, o sea, ese dinero así, tal cual, lo vas a trasladar a comprar una camioneta? Pues sí, pues es que es un regalo, pastor. No, mira, por la mitad, compra una camionetita ahí, pues, digo, y lo demás, pues ponlo aquí en el alfolí, ¿verdad? Eso a Dios le agrada. No, y de verdad, compró una camioneta de medio uso, y le digo, pues aquí está, pastor. Entonces, eso lo hemos visto muchísimo, que hay un abuso terrible. O si algún marido dice, yo le quiero comprar a mi esposa un carro, una camioneta, la última, la demás, pues cómpresela. Yo entiendo que una persona cuando está creciendo es dependiente, pero no puede ser codependiente toda la vida. No, eso está mal. Se da luego en la iglesia que tú tienes a alguien siempre con quien hablas y cotorreas. Está bien, pero no puedes ni con el pastor, ni con alguien. No. Tú tienes que pelear tus propias batallas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que madures, que crezcas, que tú le preguntes a Él, Dios mío, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo debo reaccionar? Pero cuando alguien toda la vida está ahí, por eso yo les decía, qué mal han hecho los pastores el día de hoy. No todos, pues, pero muchos, que lejos de ayudar a que la iglesia crezca, se desarrolle y se lleguen a ser hombres y mujeres maduras, aquí, véngase mijo, acá, todos aquí como la gallina, abajo de sus alitas. No, ¿a dónde vas? A ver, ¿por qué te fuiste y no me dijiste? Es como un hijo se cae, pues mijo, levántate. Esas madres sobreprotectoras, ay, se cayó, ay, mi rey, no quiero que ni te toque el sol. Pues guárdalo en la casa. Pero aún ahí, le va a pasar algo. Yo tenía una tía, miren, con su hijo, no, era una cosa exageradísima. O sea, lugar a donde iba,
Por ejemplo, cuando lo sacaba el niño a la calle, había un sol, ese como ahorita, ¿no? Un sol, eso es increíble, pues lo tapaba así como mortorio, ¿no? No, que no lo toque el sol. Oye, no le pega el sol, pero lo estás matando acá. El pobre chamaco con una insolación por dentro. Y era una cosa exagerada. Casi la papilla la probaba para ver si está envenenada. Ay, ahora sí me dijo, cómala usted. No es posible. Eso pasa en la iglesia, ¿sí? Que la gente tiene esa codependencia. Y los pastores la usan para... Entonces, no. Ahora, yo digo, si le dieron un consejo de Dios, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? De la palabra, pero en la gran mayoría de las veces, para mover. Entonces, les decía, un niño es totalmente dependiente, no se puede valer por sí mismo, no puede resolver sus problemas solo, ¿verdad? Pero debe de aprender. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1, dando una analogía Pablo, precisamente de los niños, hablando de los niños. Gálatas 4:1. Porque los Gálatas, la iglesia de Gálatas, ¿se acuerdan ustedes? Que ellos habían recibido el evangelio primero, que Pablo les predicó, el evangelio verdadero, y luego se acuerdan que ellos cayeron de la gracia, ¿se acuerdan? Porque se volvieron otra vez a los ritos y ceremonias judías. O sea, de ser gentiles, de ser gente que no tenía nada que ver con el judaísmo, llegan los judaizantes y le dicen, no, todo lo que Pablo les dijo, pues no es todo, está mal. Porque, a ver, ¿les dijo él que se tienen que circuncidar? No, ahí está. A ver, ¿les dijo que deben de dejar de comer carne de puerco? No, qué óvole. No, si ese Pablo es de lo peor, es un hereje. Y estos se la comieron. Entonces Pablo les dice, miren, entre tanto, hablando de un ejemplo de un heredero, dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque, dice, perdón, aunque es señor de todo. Dice, miren, cuando uno, aunque seas el heredero de una gran fortuna, pues tú juegas con el hijo de la esclava igual. O sea, tú no entiendes, no hay ninguna diferencia entre tú como niño y el otro, ¿no? Y luego en el verso 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero luego explica, pero viniendo ya Cristo Jesús, viniendo el cumplimiento, naciendo Él, entonces Él nos ha liberado de la ley, ¿verdad? Pero el ejemplo que yo quiero tratar, porque estamos hablando de esto, es de los niños. ¿Qué dice? Un niño no sabe nada. No hay ninguna diferencia entre él y los demás niños. Pero dice Pablo, pero cuando ya vino Cristo y nos liberó, pues ya tenemos que tener conciencia. Incluso en 1 Corintios 13:11, Pablo habla de esto. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Dice, mira, cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba, juzgaba, pero cuando ya crecí, dejé lo que era de niño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que venir un momento en nuestra vida en que tenemos que crecer y dejar de ser niños. No podemos seguir siendo irreflexivos, egoístas, con pleito. No, es que yo así lo digo yo, ¿verdad? Y así creo. Ay, bueno. No, tenemos que crecer y madurar, porque de otra manera, entonces, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios para nuestra vida. La semana que entra voy a terminar con este tema y voy a hablar precisamente, ahora sí, voy a entrar a ver precisamente cómo es que una persona se desarrolla para dejar de ser niño. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, de entrada quiero decirte que no hay fórmulas, no existe una llave maestra como el día de hoy, ¿verdad? Yo tengo los 5 pasos, nada.
El crecimiento lo da Dios. O sea, no hay. Si alguien dice, es que mira, compra mi libro y en mi libro yo te digo cómo. No es cierto. ¿Por qué? Porque cada uno, como los niños que fuimos, unos nos desarrollamos más rápido que otros. Hay niños, por ejemplo, que de repente tú los ves y dices, ¿cuántos años tiene este niño? 3. Ay, jola. O 4. Ay, Dios mío, parece de 8, ¿verdad? O viceversa. Dices, ay, ¿cuánto tiene el bebé? No, ¿cuál bebé tiene 8? Ay, Dios bendito. No, pues está re chaparrito, ¿verdad? Bueno, eso depende del desarrollo, de la comida, de muchos factores. En el caso de la vida espiritual, también es igual. Hay factores que pueden hacer que una persona entienda más rápida que otras. Hay factores que hacen que otros no. Pero lo que sí vamos a ver, porque la Biblia sí habla de eso, es que debemos de ejercitarnos. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque sí hay un elemento muy importante por el cual Dios da el crecimiento. Y ese es a través de la palabra. Entonces, claro, porque la Biblia nos dice que la leche espiritual, ¿verdad?, es la que nos da el crecimiento. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que ejercitarnos. Miren, la gran mayoría de personas adultas cristianas que son niños, yo lo he visto, el común denominador es que ninguno lee o tiene un estudio serio, concienzudo, una vida de oración, de la palabra, no la tienen. Prefieren vivir de emociones, prefieren vivir de brincos, prefieren vivir de lo que otro les dice, porque son dependientes, ¿verdad? O sea, es que mi pastor me dijo, eres un niño, eres dependiente. A mí no me digas lo que tu pastor te dijo, a mí dime lo que la Biblia dice. No porque tu pastor lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, yo he visto que en la gran mayoría de casos, cuando yo veo a alguien, digo, ay, cuando me encuentro pues con casos así, digo, el común denominador que yo he visto en sus vidas es que son personas que en su vida personal, poca o nula lectura, o sea, no saben nada de la Biblia, poca o nula oración, y no porque esté haciendo yo un ritual, o porque estoy hablando de una religiosidad, no, porque hay que entender que la vida que Dios nos da es a través de Cristo. Y la única forma de mantenernos unidos a Cristo, Él lo dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, alguien que quiere desarrollarse y crecer, no lo va a poder hacer si no ora, si no lee, pero no como una religión, sino como un estilo de vida, algo que necesita hacer porque entiende que lo necesita, que si no lo tiene, no va a saber, porque está el otro lado. ¿Se acuerdan del que hablamos? El caso de los que saben la Biblia de memoria y son unos niños. Ese es el otro lado. Tenemos que entender el perfecto balance que Dios nos da en la palabra para poder desarrollarnos, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. La letra mata, pero el espíritu da vida. Tienen que estar las dos. Tú lo acabas de mencionar. Es como un ciclo, como un círculo que se cierra. Si en tu vida tienes el conocimiento, pero no está el otro aspecto, que es el que Dios te está dando el entendimiento para lo que estás leyendo y desarrollando, vas a ir actuando como niño. Es un complemento. Lo que hablábamos hace un momento es cierto. Jesús le reprocha, le dice, miren, este género no sale sino con oración y ayuno. Tiene que haber el elemento necesario. Es como una sopa deliciosa sin sal. ¿A qué te sabe? Puede estar en su punto, bien cocinada, todo lo que tú quieras, pero sin sal, insípido. Es igual. Cuando una persona va creciendo, es como las dos piernas. Una pierna tiene que ir adelante y la otra tiene que ir atrás, haciéndole segunda. Esto es el conocimiento que tú puedes tener de Dios, de la Biblia, pero acá está el otro, que es la vida de Dios en ti, haciéndote entender lo que estás leyendo.
y van combinándolo. Pero esto, la vida de Dios, se genera cuando tú oras, cuando tú lees, cuando gastas tiempos con Dios. De otra manera, de veras, miren, piensen en personas que son niños. Piensen, si ya tienen a esa persona, piensen y vean cómo es su vida espiritual. Me refiero a oración, o sea, es nulo. Véanlo. Es increíble, pero pregúntele, siempre que hablan, te hablan de lo que el pastor dijo, de lo que sintieron, de lo que hacen, de lo que vieron, pero nunca tienen una evidencia tangible en la palabra, decirte, mira, la Biblia dice esto. Es más, cuando tú les citas la Biblia, se quedan así. Pues, ay, hijos, ay, de veras, ¿a poco? ¿Sí o no? La gran mayoría de los que son así dicen, no, es que nos dieron una revelación. Fue el apóstol y nos dio una revelación bien tremenda. ¿A poco? ¿Qué les dijo? No, hombre, que nosotros habíamos sido extraterrestres. Y dices, jala, no, pues, está bien. O sea, tiene unas ondas bien... Y tú dices, oye, ¿dónde dice eso? Pues leyó un texto, pero no me acuerdo dónde está, pero él lo dijo. Bueno. Nunca te van a hablar de la palabra como alimento sólido. Nunca. No hay tal. Y ese es un elemento. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Sí, aunque sí les dice que tienen que escudriñar lo que en su momento eran las Escrituras, que era el Antiguo Testamento. ¿Sí? De hecho, todos ellos, Pedro, Pablo, Juan, bueno, todos los discípulos, era lo que ellos leían. Lo que nosotros ahora leemos, que ahora serían los dos testamentos, ellos leían nada más el Antiguo. Y incluso vean ustedes, Pablo y Pedro y Santiago hablan en sus epístolas siempre citando referencias del Antiguo, siempre. Mateo, por ejemplo, que está escrito a los judíos todo el tiempo, dice, como estaba escrito en el profeta, como decía el profeta fulanito, sí, siempre. La citó, Jesús citó las Escrituras siempre. Cuando él entra a Nazaret, lee y dice, como estaba escrito en la ley, hoy se cumple ante sus propios ojos. Cada vez que él hablaba, citaba la Escritura. Entonces, siempre ha estado presente. La iglesia primitiva, antes de que las epístolas fueran escritas, eran motivadas a la lectura del Antiguo Testamento. No de la ley. Hay que entender que la ley es la Torah, y son los 5 libros, pero no es lo único. Porque acuérdense que, bueno, aquí hay una confusión, porque para el judío hay una diferencia entre la Torah y todo lo demás. Para ellos la Torah son los 5. Y todo lo demás lo dividen por históricos, y lo dividen por no como nosotros poéticos, lo dividen de profetas e históricos. Porque para ellos es como su historia. Para nosotros es como la historia de ellos, pero para ellos es su historia. Entonces, son los mismos libros, pero los clasifican diferente. Pero para el caso, hasta que empezó Pedro, bueno, en este caso Pablo, a escribir sus cartas, fue cuando ya se tomaron como un canon. Hasta ese momento. ¿Antes de qué vivían? Del Antiguo Testamento, de la Septuaginta. La leían. Pero siempre ha estado presente, siempre. No fue lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu vida, ¿verdad? De todo, de tu vida, de todo lo que tú hagas, este libro de la ley, ¿verdad? Medita en él para que todo lo que hagas te vaya bien. Siempre ha estado presente. Cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, lo primero que hacen, Esdras restaura el culto, o sea, todo lo que tiene que ver con el aspecto de religión, y Nehemías con los muros. Pero lo primero que se empieza a restaurar es la lectura de la ley. O sea, vamos a leer. Miren, es bien interesante, cuando el rey Ezequías, que fue uno de los reyes piadosos, toma el poder, lo primero que hace que es meter la ley. Josías fue otro rey piadoso. Lo primero que hace él en reformas, que es enseñarle al pueblo la ley. Eso es algo que siempre ha estado. Pero cuando la iglesia o la comunidad se aparta de Dios,
siempre se apartan de la ley, siempre. Esa va de la mano, pues. De veras, ustedes vieron cuando les dije que vieran en la tele, ¿qué decía ahí los historiadores? ¿Por qué la Iglesia Católica no les daba la Biblia y les daba en latín? Porque lo dije. ¿Por qué querían mantenerlos en ignorancia? Es lo mismo. Un pueblo ignorante es un pueblo manipulable. Así de fácil. Por eso los cristianos son manipulados por el pastor. Que si leyeran, no, pastor, esto está mal. No, a mucho gusto, usted será el pastor, pero aquí la Biblia dice esto. Es cierto, pero si el pueblo, la iglesia, lee, busca por sí misma, dicen, no, aquí está mal. Por eso es importante que nosotros seamos gente que se dedica al estudio, a la meditación, a la oración. ¿Por qué? Porque entonces, ¿verdad? Vamos a ir creciendo, desarrollándonos. Vamos a ser gente fuerte, que el día de mañana podemos tener problemas, sí. De hecho, los vamos a tener y los tenemos. Pero ¿sabes qué? No tengo problema. Estoy bien seguro en lo que creo. Pablo por eso decía, mas yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente bien en dónde estaban sus pies. Estos cristianos que estamos hablando no saben en dónde están sus pies. Exactamente. Y vamos que Job sí tenía todavía motivos más, porque él no tenía nada escrito, no había nada. Abraham tampoco, más que su comunión con él. Y vean qué ejemplo de hombres. Él dice, mi Redentor vive, y aún muerto se levantará y me levantará a mí también. Entonces, ¿por qué ellos que no tenían todo esto escrito lo entendían? Porque tenían una cercanía, un conocimiento de Dios, así bien estrecho. Ahora nosotros que tenemos la palabra escrita, no leerla, óigame, no. Pies aquí y la cabeza arriba. Como dice Pablo en Colosenses 3, si pues han resucitado con Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. ¿Verdad? Así es. Pónganse de pie. Vamos a orar para terminar. Y la semana que entra, primero Dios, si Dios nos da vida, terminamos ya de ver este tema. Para seguir caminando, seguir adelante, es muy vasto, es muy, muy, muy profundo la palabra, tanto de qué hablar, tanto de qué decir. Entonces tenemos que avanzar, ir caminando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar y encontramos esa ancla, esa seguridad. Es precisamente tu palabra la que nos hace que nosotros podamos, junto con tu Espíritu Santo, desarrollarnos, crecer. Batallas vendrán, sí. Tribulaciones también. Pero, Señor, tú dijiste, cuando terminaste de hablar en el monte, que el hombre que oye tus palabras y las hace es un hombre prudente, que puso su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, tempestades, ríos, golpearon contra esa casa, pero prevaleció. Así también nosotros, Señor. Porque aquel que oye tu palabra y no la hace, es, como dice Santiago, solamente un oidor. No queremos, Señor, ser niños que solamente oímos, que vivimos de emociones, que vivimos dependiendo de otros, porque esa no es tu voluntad. Tu voluntad, lo dice Efesios 4, es que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, tu Hijo, a un varón completo, maduro. Esa es tu voluntad, Señor. Y yo te pido que nos ayude a cada uno, Señor, de los que estamos aquí y los que están escuchando esta predicación. Ayúdanos. Cada uno tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias carencias, necesidades muy distintas,
pero tu omnisciencia y tu omnipresencia está presente en todos. Es difícil, Señor, que yo pueda ir a la casa de todos. Es imposible, pero tu Espíritu y tu palabra implantada sí puede hacerlo. Y de hecho, Señor, cuando nosotros gastamos ese tiempo en ella, nos transforma, nos cambia, nos da entendimiento, Señor. Y eso es lo que queremos, Padre. Ayúdanos a cada uno en lo particular, en nuestras batallas diarias, en nuestras carencias, en nuestras luchas, Señor, ayúdanos. Porque tú has dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Tú dijiste, Señor, antes de partir, porque yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso no tiene nada que ver con nuestro sentimiento, o si nosotros lo creemos o no. Ese es un hecho, que tú no cambias, Señor. Y te pedimos que nuestra vida crezca de manera sólida, constante, agradándote y llevando fruto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.